estamos en la plataforma Moodle, ubicamos nuestra asignatura al lado izquierdo, donde dice mis cursos. Vamos a suponer de que voy a generar la práctica o la evaluación en el curso de Filosofía Ética de Administración de Negocios, en mi caso. Hago clic ahí, me aparece la asignatura y luego al costado del nombre de la asignatura hay un icono de un engranaje. Si hago clic en ese icono, me aparecen todas las opciones. Una de ellas me dice activar edición. Cuando yo hago clic en activar edición, básicamente toda la plataforma va a estar, valga redundancia, en modo editable. Entonces ubico la semana donde voy a trabajar. Voy a suponer que voy a trabajar en la semana 13 o en el tema 13, por motivos de ejemplo, y automático me sale añade una actividad o un recurso. Entonces, ubico la semana o el tema que voy a trabajar o voy a generar la práctica o el cuestionario, y me aparece la opción añade una actividad o un recurso. Entonces hago clic ahí, ¿de acuerdo? Y luego me aparece esta ventana con diferentes opciones. Lo que nos interesa en ese aspecto es explicar esta herramienta que se llama cuestionario. Luego hago clic en agregar, ¿de acuerdo? Al hacer clic en agregar, me va a aparecer ya esta ventana de trabajo. Entonces aquí, colegas, se va a dividir en dos. La primera parte es prácticamente configurar el examen, ¿de acuerdo? Y la segunda parte ya formular las preguntas. Es como quien diría, ¿no? En la situación real sería de que primero uno piensa y planifica qué tema va a realizar, más o menos su objetivo, lo que desea lograr con la evaluación y puede describir qué es lo que va a realizar. Es más, planifica en qué tiempo van a dar el examen a los estudiantes, planifica de cuánto va a valer cada pregunta o todo el examen. O sea, es como la situación real. En la situación real nosotros antes de hacer las preguntas planificamos más o menos cuál es el objetivo, cuántas preguntas van a hacer, qué puntaje va a tener, qué tiempo va a durar. Esta parte funciona más o menos de esa manera, ¿de acuerdo? Básicamente la configuración del examen. Entonces, aquí nos dice el primer casillero, general, nombre. Entonces vamos a suponer que de pronto voy a dar una práctica, ¿de acuerdo? Práctica, voy a poner título, práctica de APA, por ejemplo, voy a ponerlo APA, séptima edición. Puede escribir, colegas, como también pueden copiar y pegar si ya tienen elaborado en un Word, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y en la descripción, pues bueno, voy a poner en este caso, desarrolle preguntas, por ejemplo. Ya ustedes, colegas, ahí ya pueden detallar mejor esa descripción, no hay ningún problema. Entonces vamos poniendo el nombre de la práctica o del examen, como ustedes quieran formularlo, la descripción de este examen, y luego nos aparece la segunda herramienta, fíjense, temporalización. La primera es general, si lo oculto, fíjense, estas son las herramientas para hacer el cuestionario, me dice general, temporalización, calificación, esquema y demás. Entonces yo hago clic en general, básicamente es poner el título del examen y la descripción del examen, ¿de acuerdo? Bien, esto lo voy a ocultar, luego me pide tiempo, temporalización. ¿Cuándo se va a abrir el cuestionario y cuándo se va a cerrar el cuestionario y qué tiempo va a durar ese cuestionario? Entonces, la segunda opción, colegas, me dice básicamente para programar de cuándo a cuándo y cuántos minutos o cuántas horas van a dar esa práctica. Entonces, para eso, colegas, aquí al lado derecho me están dando las herramientas que dice habilitar. Entonces, voy y hago clic en habilitar en ambos lados, ¿de acuerdo? Tanto arriba y tanto abajo, porque es cuando empieza el cuestionario, desde cuándo va a estar abierto y hasta cuándo se cierra. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Yo puedo dejar el cuestionario abierto, por ejemplo, todo el día, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el día de hoy, 24, el cuestionario va a estar abierto todo el día. Pero durante todo ese tiempo del día, desde el instante que el estudiante ingresa, por ejemplo, ingresa a las 10 de la mañana, y yo pongo que el examen va a durar 45 minutos, si él ingresa a las 10 de la mañana, pues 10 y 45 el sistema está cerrando. Quiere decir que de pronto otro estudiante quizás no tiene buena conexión a internet en la mañana y va a dar en la tarde. Igual, como el examen está abierto todo el día, puede hacerlo. Si él ingresa a las 3 de la tarde, desde el instante que ingresa a las 3 de la tarde y está programado 45 minutos,
Básicamente, entonces, desde las 3 correrá el tiempo a 3:45. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, colegas, va a programar en este caso la plataforma Moodle. Ahora, claro, si ustedes desean programar esa herramienta, resulta de que básicamente va a ser, todos van a entrar de 8 a 8:45, ya uno programa como docente, 8 en punto, inicia el examen, 8:45 se cierra, entonces ya también en ese rato funciona eso. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el examen va a empezar a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Estoy seleccionando la hora, está 24 de julio 2020, 10 de la mañana, y se cierra el cuestionario el mismo 24 de julio, por ejemplo, voy a poner 11 de la noche, 23 horas, voy a poner aquí con 45 o 59 minutos. Quiere decir que el examen está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, por así decirlo. Pues durante todo ese tiempo puede dar el estudiante. ¿Qué tiempo? Límite de tiempo. Entonces habilito también límite de tiempo, colegas, donde nos dice, y a ustedes en base a la magnitud o al peso del cuestionario pondrán media hora, 45 minutos, una hora, hora y media, no sé, ya ustedes son libres en base al examen que van a proponer, cuánto tiempo va a durar. Eso sí, colegas, recomendación es de que siempre les den por lo menos 10 a 15 minutos más. ¿Por qué? Porque no en todos los estudiantes, colegas, llega al mismo tiempo su conexión a Internet. En algunos casos, para pasar de pregunta a pregunta, a veces, por ejemplo, demora su conexión a Internet. Entonces, por experiencia, colegas, sí sugerimos de que le dejen un rango, pues si el examen dura 45 minutos, déjenle un rango de 5 a 10 minutos para algunos que van a tener conexión lenta, por así decirlo. Pero eso ya, colegas, es decisión de ustedes. Bien, luego nos dice cuando el tiempo ha terminado, ¿qué debe hacer la plataforma? El envío se realiza automáticamente. Yo sugiero que de pronto lo dejen ahí para que una vez que acaban el examen, el estudiante simplemente vaya automáticamente y nos llegue las notas. Bien, ya está la parte de temporalización, ¿de acuerdo? Está programado la fecha de inicio, la fecha de cierre y el tiempo que van a dar los estudiantes su práctica o su examen. Calificación, lo vamos a dejar sin categorizar, ¿de acuerdo? No hay categorías. Y calificar, eso lo vamos es para aprobar, eso lo dejamos porque no tiene categorías. Y luego nos dice intentos permitidos. Aquí, depende ya de cada docente. ¿Cuántos intentos pueden responder una pregunta al estudiante? Uno, dos, tres, no sé. Bueno, yo lo voy a poner en este caso, solamente tienen un intento para que respondan cada pregunta. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí. Si ustedes resulta que quieren poner que el estudiante tenga 2 oportunidades o 3 para que respondan las preguntas, ya son libres de poder elegir. Lo voy a poner en este caso un intento. Bien, calificación. Esquema de la pregunta. Acá, colegas, hay dos aspectos. Por ejemplo, que en cada página me aparezca solamente una pregunta, ¿de acuerdo? O en su defecto, todas las preguntas que me aparezcan en una página. Colegas, eso también depende de ustedes, pero yo sugiero, debido a la conexión que no todos los estudiantes tienen de manera adecuada, sugiero de que todas las preguntas aparezcan en una sola página. ¿Para qué? Para que no estén demorando de pasar de pregunta a pregunta. Pero ya, también repito, eso depende de ustedes, porque pueden poner, por ejemplo, que cada pregunta aparezca en una página nada más. O sea, en un solo pantallazo solamente una pregunta y van avanzando pregunta por pregunta. O en su defecto, ustedes simplemente lo dejan en nunca, que solamente que todas las preguntas me salgan en una página. Bien, ya di el esquema de las preguntas, comportamiento de las preguntas, que se ordenen al azar las respuestas, va a quedar sí, para que en este caso se funcione de esa manera. Retroalimentación lo va a dejar diferida, ¿de acuerdo? Opción de revisión lo voy a dejar tal como está en el sistema, para que me lleguen los resultados como está configurado ya el sistema. Apariencia, lo voy a poner sin imagen para que no estar en este caso cargando más al sistema. Decimales de calificación, ya depende de ustedes con cuántos decimales. Puede ser, no sé, con un decimal, 2 decimales o ningún decimal. Notas enteras, eso dependiendo ya el tipo de puntaje que ustedes le van a dar. Luego nos vamos a restricciones, lo dejamos tal como está. Retroalimentación global, si es que desean lo ponen, si no, no, también ahí, no sé, excelente, muy bien, ya ustedes ven cómo lo ponen. Ajustes del módulo, lo dejamos tal como está, restricciones también lo dejamos tal como está, finalización también tal como está, y todo lo demás como está, colegas. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos editando
es general, que es básicamente el título del examen de la práctica y la descripción. Estamos editando el tiempo, de cuándo a cuándo va a estar abierto y qué tiempo va a durar esa práctica. Calificación, estamos viendo en este caso, poniendo un punto nada más de intento que va a tener el estudiante. El esquema lo estamos editando para que todo nos aparezca las preguntas en una sola página. Comportamiento de las preguntas, que se ordenen al azar las respuestas. Y básicamente hasta ahí, colegas, es lo que estamos editando. Prácticamente 1, 2, 3, 4, las 5 o 6 opciones primeras. Lo demás lo estamos dejando por defecto, colegas. Una vez que ya edité solamente cómo está configurado el examen, hago clic en guardar cambios, ¿de acuerdo? Y regresar al curso. Guardar cambios y regresar al curso. Entonces, para que se recuerden la ruta, colegas, he elegido el tema, ¿de acuerdo? He elegido el tema, he puesto añadir una actividad y dentro de eso ya he trabajado. Así que fíjense, ahorita no he creado ninguna pregunta. Yo podría volver aquí, si es que por ahora necesito regresar, haciendo clic en este caso, en la misma práctica, ¿de acuerdo? Práctica, y fíjense, me sale esto. Me sale de que todavía no está cargado ninguna pregunta. Pero ya me sale que el intento permitido es 1. Este cuestionario se abre el 24 de julio a las 10 de la mañana y se cierra el 24 de julio a las 11:59. El límite de tiempo está planificado para 45 minutos. Bien, ahora sí, colegas, inicio ya con cargar las preguntas al cuestionario. Entonces, la primera etapa consiste, repito, colegas, en configurar ese examen o esa práctica, no sé, lo que ustedes consideren adecuado. La segunda etapa ya en cargar las preguntas. Entonces, ¿qué hago, colegas? ¿Qué me dicen esa parte del medio? Debajo de la franja rosada, me dice editar cuestionario. Hago clic ahí, colegas, y me aparece esta ventana de trabajo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta, aquí al lado derecho, que esta calificación me está saliendo por defecto 10 puntos. Bueno, generalmente nosotros, en nuestro sistema de calificación en el Perú es hasta 20 puntos. ¿De acuerdo? Entonces ponemos 20 puntos y clic en guardar. Luego está la opción reordenar las preguntas al azar. Fíjense, lo activo eso. ¿Para qué? Para que a cada pregunta que voy a formular les llegue al estudiante de manera aleatoria. Al estudiante 1 le llegará la pregunta 1, al estudiante 2 le llegará la pregunta 5, así, de esa manera. Para eso debe estar activado donde dice reordenar las preguntas al azar. ¿De acuerdo? Cosa que no a todos le llega la misma pregunta al mismo tiempo, sino de manera aleatoria. Bien, ya está configurado eso. Y nos vamos a la opción agregar. Fíjense aquí en la parte de la derecha, debajo de reordenar las preguntas al azar, está la herramienta agregar. Hago clic en agregar y me aparece ahí una nueva pregunta y banco de preguntas. El banco de preguntas funciona ya cuando ustedes ya han generado unas preguntas y está guardado en el sistema. En este caso voy a generar uno nuevo, una nueva pregunta. Clic ahí y me aparece los tipos de preguntas que podría utilizar en mi evaluación. Lo voy a cerrar de nuevo, hago clic en agregar y clic en una nueva pregunta. Fíjense, me aparecen los tipos de preguntas. Al menos, colegas, vamos a explicar por lo menos algo de 6, 7 tipos de preguntas para que tengan diversidad en cómo puedan formular. ¿De acuerdo? Eso ya depende del tipo de asignatura, del tipo de interés que ustedes quieren formular las preguntas. La primera, nos dice, es la herramienta opción múltiple. Seleccionamos haciendo clic, ¿de acuerdo? En opción múltiple me debe aparecer un circulito de color azul cuando ya está activado y clic en agregar. Fíjense y me aparece esta interfaz. Colegas, aquí donde dice general, hay una palabra que dice categoría. Esto lo dejamos por defecto, ¿de acuerdo? Si hacemos clic ahí me aparece para hacerlo en el nombre como tal del título, que eso es lo que se ha generado adelantitos, pero solamente lo dejamos por defecto, ahí no lo manipulamos nada. Bien, nombre de la pregunta. Entonces yo podría poner, por ejemplo, pregunta 1. Listo. Podría poner pregunta 1. Y en esta caja en blanco que ustedes ven va la pregunta que voy a formular. Colegas,
ustedes podrían tener ya, si desean, no sé, si tienen elaborado su examen en Word, simplemente copian y pegan, si no, lo redactan, ¿de acuerdo? Entonces, primera pregunta, lo voy a copiar y pegar para avanzar, ¿de acuerdo? Y voy a poner una cita directa, en este caso, la práctica es de APA séptima edición, ¿de acuerdo? Una cita directa equivale a decir que es una cita, y ahí está de pronto el enunciado que estoy formulando, la pregunta que estoy formulando, y bajo, puntuación por defecto, ¿cuántos puntos va a valer esta pregunta? Depende de ustedes también, depende de la pregunta. Como es en este caso, para que solamente marque, le voy a poner un punto. Retroalimentación, colegas, si ustedes desean lo ponen, si no, no, ¿de acuerdo? Generalmente no utilizo para de pronto no estar, en cada pregunta estar, haciendo todo ello, pero eso ya es libre también. Esto lo dejamos como está. Fíjense, aquí está activado que baraje las respuestas, que las respuestas de esta pregunta sean aleatorias también. Lo dejo como está, cómo va a salir A, B, C, D. Si ustedes desean que sus alternativas les salgan en mayúsculo, en 1, 2, 3, en romanos, depende de ustedes también. Lo voy a dejar como está, ¿de acuerdo? A, B, C. Y aquí abajo me está la opción de respuestas, ¿de acuerdo? Entonces aquí debo poner, fíjense, elección 1 es la respuesta número 1 que voy a dar, elección 2, la 2, y así sucesivamente. Entonces, voy a, en este caso, poner las respuestas. Mi pregunta es, ¿una cita directa equivale a decir que es una cita? Entonces, la primera será, por ejemplo, voy a poner, equivale a decir una cita, voy a ponerlo parafraseada, por ejemplo. Esto no es la respuesta, por lo tanto, lo dejo en calificación ninguno. En la elección 2, que vendría a ser la B, lo voy a poner aquí, que equivale a decir que es una cita literal. Si esto es la respuesta que el estudiante debe marcar, colegas, aquí en calificación le debo poner, ¿cuánto? 100%. Repito, si la respuesta, esta va a ser la respuesta correcta que el sistema me debe calificar, en la opción calificación que se muestra ahí al lado izquierdo, debo seleccionarlo 100%. ¿De acuerdo? La siguiente respuesta lo voy a poner no textual, ¿de acuerdo? E igual lo voy a dejar en ninguno eso porque eso no es la respuesta correcta. Además aquí este tipo de preguntas solo me da una respuesta correcta y aquí lo pondré indirecta, que son básicamente los distractores que le llamamos. Indirecta, y si es que hay más, igual lo ponen las alternativas. Si tienen 5 respuestas, colegas, posibles respuestas, hasta el 5 lo ponen. El sistema te permite dar 3 más, o sea, una pregunta podría tener 8 opciones de respuesta y una que es la correcta en este tipo de preguntas. Eso ya depende a criterio de ustedes, colegas. En este caso lo voy a dejar solamente hasta la 4. Una vez que ya está formuladas las preguntas, estas 3 opciones, colegas, lo voy a dejar, no lo voy a tocar, lo voy a dejar por defecto y luego hago clic en guardar cambios. Hago el recuento, colegas, para recordarnos. A ver. Estoy aquí en la pregunta tipo opción múltiple, es la primera pregunta de mi cuestionario. Pongo nombre de la pregunta, pregunta 1, ¿de acuerdo? O pueden poner, no sé, primera pregunta o solamente 1, nada más, depende de ustedes. Escribo o formulo la pregunta, ¿de acuerdo? Dejo por defecto la puntuación 1 o en su defecto ustedes ponen si vale 2 puntos, 10 puntos, no sé, eso ya es criterio del docente. Dejo como está, no lo toco hasta aquí, respuestas. En respuestas, ya en este caso son los distractores de la respuesta adecuada. La primera lo va a poner que es básicamente parafraseo, que eso no es la respuesta. La B va a ser mi respuesta adecuada, lo he puesto literal, y en calificación le he puesto 100%. A lo demás no voy a cambiar nada en calificación, ¿de acuerdo? La siguiente he puesto no textual, la siguiente calificación, perdón, indirecta, y la siguiente no le he tocado. Luego hago clic, colegas, en guardar cambios. Y ya fíjense, colegas, ya tengo formulado la primera pregunta. Vamos a generar otra pregunta. A ver, nos vamos clic de nuevo, debajito, agregar, para que continúe la lógica, y clic en una nueva pregunta. Bueno, ahora vamos a probar una pregunta de tipo verdadero y falso. La primera era opción múltiple, ¿de acuerdo? La segunda, verdadero y falso. Bueno, seleccionamos botón azulito y clic en agregar. Bien, la misma lógica, colegas, que la ventana anterior. Aquí ponemos pregunta 2, ¿de acuerdo? Pregunta 2. Si tenemos la pregunta ya
plasmada en un archivo Word, lo copiamos y pegamos, o en su defecto lo escribimos, ya depende de ustedes. Voy a copiar y pegar la pregunta. Dice López, 2020, página 89, menciona que tal, 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 tal. Esta es una cita indirecta. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, puntuación por defecto está quedando un punto. Ustedes son libres de considerar el puntaje que deseen. Y aquí me sale la respuesta. Esta pregunta que estoy formulando, que es opción verdadero o falso, ¿es verdad o es falso? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una cita directa, no es indirecta. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser falso. Entonces, ¿qué hago? Bajo y acá me dice respuesta correcta. Entonces, en mi caso, colegas, debe estar activado falso porque la respuesta que debe seleccionar el estudiante es falso. Si es verdadero, pues lo cambiaré a verdadero y debe estar, en este caso, verdadero. Yo lo voy a dejar en este caso falso. ¿De acuerdo? Muy bien, básicamente, colegas, es eso el cambio que se hace. Fíjense, está el nombre de la pregunta, pregunta 2, está la pregunta, ¿de acuerdo? Y simplemente, en este caso, el puntaje, que está quedando un punto, y luego la respuesta. Lo voy a dejar en falso. 4 aspectos dentro de este tipo de pregunta, y luego bajo y guardar cambios. Bien, esperamos a que se guarde. Listo, tenemos la segunda pregunta. Bien, vamos al tercer tipo de pregunta. Igual, agregar una nueva pregunta. En este caso es emparejamiento, o lo que llamamos como cuando preguntamos relación de tal columna con tal columna, ¿no? Emparejamiento. Seleccionamos, botón azulito que se activa y agregar. Bien, y me aparece de la siguiente manera. Igual, pondré pregunta 3. ¿De acuerdo? La pregunta en este caso pondré de que relacione la premisa. Voy a poner aquí, relacione los tipos de citas con sus características principales. Es cuando pondríamos, ¿no? Relacione la columna A con la columna B, ¿no? Le dan la premisa, cuánto va a valer la puntuación. Como voy a formular yo 4 correlaciones, lo va a valer que cada correlación vale un punto, sumado sería, si lo hace correctamente, 4 puntos. Bien, retroalimentación no lo voy a poner. Está activado que se baraje las respuestas y aquí viene las preguntas y con qué se va a correlacionar. Entonces, por ejemplo, la primera va a ser una cita textual, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí, cita textual. ¿Y con qué se debe correlacionar eso? Y abajo lo pondré su respuesta. Eso se debe correlacionar con esta respuesta que le estoy copiando y pegando del Word que lo tengo activo. ¿De acuerdo? O sea, lo debe correlacionar. Cita textual lo debe correlacionar con, pueden ser menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Bien, esta es la primera correlación que el sistema debe leerlo. En la pregunta 2, de igual manera, voy a poner en este caso, aquí debe correlacionarlo cita textual. Cita no textual, debe correlacionarlo con, y le pongo su respuesta, ¿de acuerdo? Generalmente para fraseos. Me voy a la pregunta 3. La pregunta 3 debe correlacionarlo cita narrativa, ¿de acuerdo? Lo escribo en este caso cita narrativa y con su respuesta que es también denominada cita con énfasis en el autor. Solamente me sale 3, pero yo quiero de pronto que sean 4. Acá debajo hay un botón verde que nos dice 3 más conjunto de espacios en blanco. Hago clic ahí y me aparece 3 opciones más para poder generar las respuestas. Bueno, bajo, ¿de acuerdo? Porque eso se vuelve a un inicio. Bajo nada más y me voy a la pregunta 4. En la pregunta 4 pondré igual cita parentética. La 4 pondré esta cita parentética debe correlacionar con esta respuesta que le estoy poniendo ahí, también denominada con énfasis en el contenido. ¿De acuerdo? Voy a trabajar solamente con 4. Cada correlación correcta me debe salir un punto sumado 4 puntos. Entonces, en este tipo de preguntas, colegas de emparejamiento o correlación, como lo llamamos, ¿qué va?
un título, el nombre de la pregunta, ¿de acuerdo? La pregunta en sí o la instrucción en sí, lo que van a hacer, el puntaje, ustedes elijan cuánto va a valer cada correlación y sumado ponen el total, luego bajan y en esta opción siempre me da poner la pregunta, la parte de arriba, la caja de arriba, y poner la respuesta, la caja de abajo, ¿de acuerdo? Igual, la pregunta 2, la pregunta de arriba, la caja de arriba, y la respuesta de la pregunta 2. Cada uno va con su respuesta. ¿Para qué? Para que ya vea la correlación en ese instante. Bien, una vez que está, guardar cambios. Ya vamos ya, colegas, en el tercer tipo de preguntas, que es una correlación. Esto vale, fíjense, estoy poniendo el puntaje, 1 punto la primera, 1 punto la segunda, y la pregunta 3 me está valiendo 4 puntos. Bien, pasemos a otro tipo de pregunta. Una nueva pregunta, y me voy en este caso a respuesta corta. ¿De acuerdo? Hago clic en respuesta corta, botón azulito y clic en agregar. Bueno, aquí igualito, la misma lógica, colegas. Pregunta 4. Y pondré, por ejemplo, pondré la pregunta. APA significa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me tiene que rellenar el estudiante? ¿Qué significa en este caso APA? ¿De acuerdo? Bueno, aunque esto de pronto, si es que el estudiante combina entre mayúsculas y minúsculas, no lo va a detectar, a no ser que todo sea minúscula o todo sea mayúscula. APA significa, de acuerdo, bajo la puntuación, lo dejo, depende de ustedes, 1 o más puntaje. Y acá me dice que diferencie entre mayúsculas o minúsculas. O en su defecto, que mayúsculas y minúsculas deben coincidir, ¿no? Si el docente ha puesto que la respuesta debe ser todo en mayúscula, entonces debe ser todo en mayúscula. O si es en minúscula, todo en minúscula. Pero no, mejor lo dejamos la primera opción, que es igualar mayúsculas que minúsculas, para que al menos si el estudiante escriba, algunos escriben todo mayúscula y otro todo minúscula, lo pueda considerar. Generalmente, colegas, ese tipo de preguntas no lo hago porque genera a veces el sistema no ayuda a calificar de manera adecuada porque hay estudiantes que combinan mal, pero ya eso depende de ustedes. Entonces aquí pondré qué significa APA, ¿de acuerdo? Voy a copiar la respuesta como ya lo tengo elaborado y pondré la respuesta es Asociación Americana de Psicología. Esto debe evaluarme al 100%, ¿de acuerdo? Si el estudiante me escribe así como estoy haciendo, el sistema va a evaluar. Ah, no, pero profesor, mejor ponlo todo en mayúscula para que no se confunda. No, igualito. Si lo pongo de esta manera, Asociación Americana de Psicología. Fíjense, el estudiante me debería escribir tal cual está ahí. Si no está así, va a salir mal. Ah, no, pero mejor la tilde no lo voy a poner porque eso hay estudiantes que no lo van a poner o no sé. Colega, eso ya depende de ustedes, ¿de acuerdo? Lo que el sistema me evalúa es o bien mayúscula o bien minúscula. Bien, una vez que ya está puesto la respuesta, y luego simplemente clic en guardar cambios. Bien, ya vamos en la pregunta 4. Otro tipo de pregunta, vamos igual a agregar una nueva pregunta. Y me voy a la opción de preguntas numéricas. ¿De acuerdo? Hago clic numérica, debe estar el botón azulito y clic en agregar. Este tipo de preguntas, colegas, generalmente es cuando la respuesta debe ser en números. ¿Qué pregunta es? 5, creo, ¿no? Pregunta 5. Por ejemplo, acá quiero poner ¿cuánto es, por ejemplo, 2 más 2, ¿no? Por ejemplo. Y la respuesta obviamente tiene que ser en número, ¿de acuerdo? Entonces, si pongo una pregunta de esa manera, lo dejo la puntuación dependiendo del docente cómo quiere evaluarlo. Y acá la respuesta me debe ser 4. ¿De acuerdo? Entonces debo ponerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Calificación es al 100% cuando me pone 4. Lo demás lo dejo porque es una respuesta directa en números. O también podrían utilizarlo de pronto cuando algunos colegas que son de matemática podrían de pronto generar la pregunta ahí, ¿de acuerdo? Y la respuesta lo tienen que dar en número exacto.
Entonces doy la respuesta ahí, simplemente luego clic en, bueno, tratamiento de unidades, que son opciones, lo voy a dejar por defecto eso, ¿de acuerdo? Para que no trabaje con unidades, si es que desean, lo hacen por factores, lo voy a dejar esto ahí, y guardar cambios. Bien, tenemos ahí la pregunta número 5, y hacemos una pregunta más, la pregunta tipo ensayo. Seleccionamos clic en ensayo, ¿de acuerdo? Clic en ensayo, y agregar. ¿Qué pregunta sería? 6, si no me equivoco. Pregunta 6. Bueno, aquí pondré por ejemplo, redacta un ensayo sobre el impacto de las TIC en la educación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya di la instrucción. Puntaje, obviamente el ensayo ya quizás va a valer mucho más puntaje, lo puedo poner hasta 5 puntos, cuando ya con ciertos criterios que lo voy a considerar como docente. Y fíjense cómo debe ser la respuesta en este caso del ensayo. Aquí, colegas, los que van a trabajar dejando preguntas abiertas o que redacten ensayo a los estudiantes, aquí, colegas, en opciones de la respuesta, en editor, colegas, debe ser editor texto sin formato, de modo que el estudiante lo pueda redactar dentro de la misma plataforma Moodle. Eso aquí debe estar texto sin formato para que no vea confusiones con lectores de HTML o lectores de Internet, sino básicamente tal como el estudiante escriba. Bien, activo eso. Ya está activado eso. ¿Cuántas líneas más o menos debe ser el ensayo? Fíjense, tamaño de la caja de entrada. 5 líneas, 10 líneas, 15 líneas. Moodle te permite hasta de pronto, hasta que se escriba un ensayo de 40 líneas. Ustedes como docentes, bueno, ya elijan, voy a ponerle yo 10 líneas que tenga ese ensayo, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes quieren que de pronto algunos puedan cargar el archivo adjunto, los seleccionan esta parte, y si no, colegas, yo personalmente trabajo ahí directamente en la plataforma para que lo escriban, y todos llegan a 10 líneas, o 15 o 20 líneas, ya no lo activo esta opción de adjunto de archivos. Si ustedes desean, lo activan nada más para que suban esos archivos, si no, lo deja ahí nada más. Bien, plantilla de respuesta no lo voy a tocar, tampoco lo voy a tocar esto, y guardar cambios. ¿Qué hemos hecho aquí en el ensayo, colegas? Pregunta, redactar la instrucción del ensayo, el puntaje del ensayo, cuánto va a valer como máximo, aquí activar texto sin formato, colegas, ustedes eligen el tamaño de la cantidad de líneas que van a escribir los estudiantes y lo dejan de esa manera. Colegas, una aclaración. En la pregunta de tipo ensayo, el sistema no lo evalúa. Eso ya cada docente debe entrar a cada ensayo del estudiante y poner la calificación. ¿De acuerdo? Porque aquí no podemos decir al sistema que lo evalúe, ¿no? ¿En base a qué? No, como es pregunta abierta, las demás preguntas que han formulado, el sistema sí lo califica porque de pronto sí ya está puesto la respuesta. Pero en el ensayo no. El docente tendría que entrar estudiante por estudiante para que pueda calificar eso. Y luego clic en guardar cambios. Bien, colegas, ahí tenemos 6 tipos de preguntas. Una vez, colegas, que ya está formulada las preguntas, bueno, aquí me está sumando, a ver, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Entonces, colegas, eso sí, una recomendación, el puntaje que está aquí debe sumar a 20. Bien, una vez que ya está, colegas, la práctica elaborada, el examen elaborado, ya está, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja del módulo también que se está guardando de manera automática, ¿de acuerdo? Podemos volver en este caso a práctica, me voy acá arriba, o al tema 13, no hay problema, me voy a volver a la tema práctica. Fíjense, ya está, ya me está diciendo que ya está elaborado la práctica, y hay una opción que me dice previsualizar el cuestionario ahora, que también lo podría utilizar para ver cómo está saliendo. Voy a hacer clic ahí, ¿de acuerdo? Y me aparece la misma instrucción que le va a aparecer al estudiante. Voy a hacer comenzar el intento. Bien, colegas,
¿Desaparece la pantalla? Sí, sí, ya aparece. Bien, fíjense, y ahí están las 6 preguntas que he formulado. Fíjense, de esta manera le va a aparecer al estudiante. Obviamente que las preguntas van a ser aleatorizadas. Acá al estudiante le va a aparecer en orden muy diferente. Al lado derecho están las 6 preguntas que le aparece al estudiante. Y fíjense, está empezando a correr el tiempo, ¿de acuerdo? Ya está reduciéndose el tiempo. Fíjense, esta pregunta 1, colegas, al estudiante le sale que es una pregunta de correlación. ¿Qué va a hacer el estudiante? Fíjense, sale la premisa, cita textual, y él tendrá que buscar haciendo clic en estos botoncitos con cuál correlaciona. Entonces, no sé, pondrá de pronto la primera opción. La cita no textual, igual. Buscará y dirá que es parafraseos, por ejemplo. La cita narrativa, básicamente para que suponer que es énfasis en el autor, ya, parentética en el contenido. Entonces, de esa manera el estudiante va a desarrollar. Pasará a la pregunta 2, que es una pregunta tipo verdadero y falso. Bueno, va a marcar en este caso falso, por ejemplo. Pasará a la 3, redacta un ensayo. Entonces, fíjense, esta caja que le sale, colegas, al estudiante, yo le hemos configurado con 10 líneas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense, exactamente este ensayo tendría que responderme en 10 líneas. Si lo configuran para 20, me dará una caja para 20 líneas. Si es para 30 y así sucesivamente hasta 40 que permite el Moodle para hacer ensayos. Aquí respuesta, espacios en blanco, respuesta en corta. Bueno, pondré en este caso Asociación Americana de Psicología. Por ejemplo, ponen con tildes todo. Vamos a ver. La pregunta 5, que es opción múltiple, lo pondré en este caso literal, ¿de acuerdo? Y acá respuesta numérica, ¿cuánto es 2 más 2? 4 lo pondré. Una vez que el estudiante ha realizado las preguntas, simplemente hará clic en terminar el intento. Colegas, fíjense, aquí hemos usado la opción que nos salga todas las preguntas en una sola página. Si ustedes seleccionan cada página en una pregunta, cada pregunta va a salir en cada página. Y luego el estudiante podrá continuar, continuar, continuar. Pero eso ya es decisión de ustedes. Puede hacer clic en terminar intento. Fíjense lo que va a pasar. Esperamos que cargue. Me aparece que todas las respuestas están guardadas, ¿de acuerdo? Y al final pongo enviar todo y terminar. El sistema me pregunta de nuevo enviar todo y terminar. Colegas, estos pasitos le aparece al estudiante, ¿de acuerdo? Estoy enviando. Y fíjense, dice que la pregunta 4 se ha fallado. Vamos a la 4. Fíjense la desventaja, fíjense, de la pregunta que corta, que tiene que rellenar, que tiene que responder tal cual el profesor ha puesto. Por eso, bueno, personalmente no lo utilizo porque genera mucha controversia. La pregunta 3, fíjense, está de color plomito. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta 3 es el ensayo. Está esperando que el profesor califique este ensayo, le dé el puntaje para que en este caso se dé la calificación y tenga el puntaje determinado. Entonces, colegas, de esa manera, sí, de manera básica, se realiza, en este caso, el cuestionario en Moodle, ¿de acuerdo? Voy a regresar al curso. Fíjense, voy a poner clic aquí arriba, Filosofía y Ética N. ¿Eso dónde está, colegas? Está en la semana 13. En la semana 13 hemos creado eso. Fíjense, ahí está, ¿ve? Práctica de APA séptima edición. Hago clic ahí, voy a retornar a la edición, fíjense, ¿de acuerdo? Y si quiero editar este examen porque cuando he previsualizado noté que había un error, me voy al engranaje y me dice editar cuestionario, ¿de acuerdo? En editar cuestionario voy a volver a las preguntas que he formulado y ahí los puedo editar, los puedo borrar, los puedo cambiar y demás aspectos. Bien, colegas, eso principalmente o básicamente es para que ustedes puedan utilizar la herramienta cuestionario dentro de la plataforma Moodle, que es la plataforma que la universidad ha asumido para trabajo en este formato virtual.